el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Abba Padre. Caminamos por un camino nuevo y vivo. JH nos enseñó, nos edificó. El fundamento fue puesto, alcanzamos la perfección, la plenitud del conocimiento, fuimos confirmados, llegamos a madurez. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, de ahí nuestra herencia, al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia, al traspasar su velo. Atravesamos la puerta, vivimos la era de los dioses y hemos recibido esa reserva de su poder, la que tenía guardada para el día de la transformación, para su iglesia fiel. Y ahora mostramos las abundantes riquezas y bondades de nuestro Dios vivo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia, al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia, al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña, fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia, al traspasar su velo, su carne. Abba Padre, somos sus primicias. Abba Padre, qué gloria, bendecidos. Abba Padre. Abba Padre, qué gloria, bendecidos, ser privilegiados, sus escogidos, su manada pequeña. Abba Padre, nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. Nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez, hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos
hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también, somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Abba, Padre, somos hijos escogidos, privilegiados, primicias de ese Dios vivo. Abba, Padre. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Abba, Padre. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Te despojaste, José Luis, de toda carne, y yo fui despojado de eso también. Revestido estoy ahora con su poder, a la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad, transformado yo fui juntamente con Él. En mí se produjo su buena voluntad, transformado yo fui juntamente con Él. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por Él.
soy una nueva creación. Está haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo. Diga conmigo, yo soy un heredero y estoy disfrutando mi herencia. Acuérdase que nosotros vivíamos por fe, ahora vivimos para fe, ¿sí? Entonces, fe, que es la certeza de lo que se espera, y para fe es la convicción de lo que no se ve. Papi dijo que cuando fuéramos transformados, entonces íbamos a ver lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, que es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, eso que Dios tiene preparado para los que le aman es lo que estamos viendo hoy. ¿Cuántos lo pueden ver hoy? Porque esto no es tangible, esto no es tocándolo, esto es creyéndolo, esto es disfrutándolo, ¿sí? Es de disfrutar. Por eso es que nosotros ya no le hablamos a las cosas que no son como si fuesen, porque eso era un pacto. Pero ahora estamos en otro pacto en el que ya está dado todo. Lo que pasa es que nosotros a veces, como fuimos enseñados a confesar, y no es que no debamos de confesar, pero lo que ya está hecho. Por ejemplo, papi llamaba las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Y entonces él produjo lo que llamaba, porque llamaba las cosas y se dieron, ahora son. Entonces, ¿qué vamos a llamar? ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que nosotros nos llenamos de modismos y se vuelven costumbres las cosas que hacemos. Por eso nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Fíjense, en la alabanza, ¿cuántas veces dijo a Cristi, Abba Padre? Como 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo hacemos repetitivo. Entonces, pero ya viniendo con la enseñanza. Entonces, ¿por qué no decimos Abba Padre? Si Abba Padre quiere decir papito, ¿sí? Pero fíjese, tiene una razón. Dice, el Espíritu clama Abba Padre, ¿sí? Y nosotros ya no está, nuestro espíritu ya no está clamando, porque si a usted ya le dieron todo, ¿qué va a estar clamando? Entonces seguimos pidiendo. El espíritu clamaba, Padre, como quien dice, papito, libérame de todo ya. Y eso fue cuando papi parte, se quita el velo. ¿Qué es lo que él hizo? Lo libera a usted. Entonces su espíritu no puede estar clamando Abba Padre, pero sí le puede decir papito, claro. Pero ¿por qué Abba Padre? ¿Me entiende lo que le digo? Porque nos acostumbramos. O sea, se vuelve costumbre lo que hacemos, ¿verdad? Cuando usted se recuerda cuando decíamos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? O sea, luego, bendecido, pues es una palabra que es para hoy. Porque no está clamando, sino que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros estamos bendecidos, es correcto, estamos bendecidos, ¿verdad? La creación gime. Digo, papi, que la creación dejó de gemir. Ahora estaba en dolores de parto. ¿Y ahora el parto qué? ¿Ya pasó? ¿Ya tuvo luz de bebé la persona? ¿Ya? Entonces ya no puede gemir. Igual ya no puede clamar, porque eso era por cuanto uno clama para que lo liberen, pero usted está libre. Lo que pasa es que a veces, no le digo siempre, a veces no nos vemos libres, pero estamos libres. Diga, yo estoy libre y soy libre y vivo de acuerdo a lo que fue heredado para mí. Así es como nosotros vivimos ahora. Si es que un saludo a la preciosa amada del Dios vivo en todas las naciones. Declaramos que están viviendo conforme a la herencia que buenas noches, a la herencia que se les ha sido dados. Muy bien, vamos a ir. Hoy tenemos, hoy está calientito. Tenemos 2 temas.
maravillosos. En la presentación de papi, un tema espectacular de lo que él mismo nos quiere hablar. Y lo que nos habló en aquel tiempo, el poder de los dioses. ¿Tiene poder usted? Usted es un dios. Hoy vamos a ver ese poder. Y vamos a ver el clip, por favor. ¿Estamos listos? Con la ley, ¿quién podía ser salvo? Ahora, con la gracia se puede salvarse uno. Naturalmente, han tratado por 2000 años y nadie ha podido salvarse. Número 1. Fíjate, en Filipenses 3:21 dice ese verso que cuando Él venga transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme a la gloria de la que Él tiene después que resucitó. Entonces, si Él viene a transformar el cuerpo, entonces ahí es que va a ser la total salvación, la salvación consumida de tu cuerpo físico, no de tu espíritu. Tu espíritu, dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, que tú estás sin arruga y sin mancha delante de Él. Tú estás perfectamente espiritual. El problema no es después que tú mueres, el problema es mientras estás vivo. Ahí es el reto, no el problema, más bien el reto de cómo salvarnos actualmente con el Evangelio, con la locura de la predicación. Hay un verso clave que es Hebreos 9:28. Dice que Él regresará por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice que Jesucristo vendría por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de su cuerpo físico con el evangelio de la incircuncisión. Librarlos para que lo cojo no se salga del camino. ¿Tú has escuchado? Para que lo cojo, no es que tú estás sano, no, tú estás cojo. Esto es un movimiento de cojos. Esta es la familia de la fe coja. Hasta que no venga la transformación, bendecido, no vamos a estar totalmente exentos de la corrupción existente en nuestro cuerpo físico. Vamos entonces hoy al consejo para la siembra. Recuérdese que todo está cambiando, ¿verdad? Porque es otro tiempo. Entonces, ahora, ¿para qué es la siembra? Para que la palabra corra, ¿verdad? No es para vivir nosotros, ¿es para qué? Para que la palabra corra. Antes nosotros hablábamos y era correcto que lo que nosotros sembrábamos, eso también cosechábamos. Y también hoy, pero es que hoy no hay necesidad porque usted lo tiene todo. Ahora es ¿para qué? Para que la palabra corra, y vamos a ver por qué. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 13 al 16. Dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. ¿A cuántas cosas? A todas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, Pablo está hablando en aquel tiempo, porque la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo iba a ser? Ya ahí la de Jesús de Nazaret había pasado. Entonces, esa aparición que está diciendo ahí, cuando apareciera José Luis, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces está diciendo que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea que la venida de Jesucristo iba a tener un tiempo donde iba a enseñar
al soberano y único Dios, al Dios vivo, que es lo que hoy se está enseñando. Sigamos leyendo. El único, oiga, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjese pues, está hablando de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y aquí está hablando Pablo. ¿Quién era el único en el tiempo de Pablo que era inmortal? ¿Quién era el único? El Dios vivo, el Dios todopoderoso, al que no se podía ver y habitaba ¿en dónde? En luz inaccesible, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, pero ¿por qué tenemos que enseñar la palabra? Porque qué tristeza que esto fue en el tiempo de Pablo. Ahora, Dios no es el único inmortal, usted y yo somos inmortales. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, dice que Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Pero eso no había pasado porque José Luis de Jesús no había venido. Cuando vino José Luis de Jesús, ¿qué hizo José Luis de Jesús? Vino a predicar y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Entonces, por lo tanto, ahora no solo Dios es inmortal, usted y yo ya somos inmortales. Porque José Luis de Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. ¿Quién dice que no ha visto usted a Dios? Número uno, lo vio en José Luis y ahora lo mira en el conocimiento. Entonces ya se dio cuenta que esto es pasado. Aquí está hablando, y Pablo tenía toda la razón con lo que está escribiendo ahí. Por eso él habló de la venida de José Luis y habló de la inmortalidad. Y yo acabo de oír uno que era del ministerio, hablando precisamente de esa barrabasada, que solo Dios era inmortal. Entonces, ¿para qué tanto trámite de Dios en hacerse hombre para morir por nosotros, para que sigamos muriendo nosotros? No, lo que pasa es que es a nivel espiritual, esto no es de carne. Entonces, ahora, Dios no es el único inmortal. Nosotros también somos inmortales. Y inmortales e incorruptibles. Solo dígame eso. ¿Por qué estamos hablando esto para la siembra? Porque ¿cuántos saben eso? Lo sabe usted y yo. El que lee esto, que solo él tiene inmortal, ¿piensan que ellos se van a morir? No, esto es espiritual. Nosotros nunca podemos morir porque espiritualmente uno no muere. Espiritualmente somos eternos. Entonces, ¿se tendrá que predicar lo que estamos hablando hoy? ¿Sí? Yo no sé a quiénes, porque eso solo Dios lo sabe. Eso sí, solo Él lo sabe. Y Él trae a los que Él quiere, porque muchos estuvieron aquí y no saben eso. Pregúnteles. No saben. Ellos como loritos dicen, yo soy inmortal, pero ¿saben ellos que son inmortales? ¿Sí? Porque ellos están pensando en que pueden morir, así como José Luis. Así José Luis también murió. No, su espíritu nunca murió. Lo que partió fue su carne y lo dejó aquí. Es lo que decía, si lo dice desde allá en Eclesiastés, dice, el cuerpo vuelve al polvo que lo dio, pero el espíritu ¿a quién vuelve? Si eso es desde siempre. Entonces, si el espíritu vuelve a Dios, ¿es inmortal o no es inmortal? Entonces, ¿y quiénes pueden ver a Dios? ¿Se recuerda? Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que se necesitaba santidad de la gracia para conocer en José Luis a Dios, ¿sí o no? Y ahora se necesita el evangelio de la transformación para conocer a Dios, al Dios vivo. Si eso es todo. Entonces, para eso sembramos bendecidos, para enseñarle a la iglesia lo que estamos enseñando hoy. Así es que pase y siembre y disfrute, porque ya lo tiene todo. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti.
estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba, Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba, Padre. Bien, dioses, hay un tema espectacular. Fíjese que al que no le gusta esto, sí, como decía papi, al que no le gusta la sopa se le da 3 veces. Porque es una gloria maravillosa. El tema hoy, fíjese cómo se llama: la paciencia, la ciencia de tener paz. Paciencia, la ciencia de tener paz. Muy bien, vamos a comenzar. Fíjese, la paciencia ha sido un pilar fundamental en todas las dispensaciones. ¿Sí? Tan es así que el Evangelio nos dice que por la fe y la paciencia se heredan ¿qué? Las promesas. O sea que la paciencia, acuérdese que la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia no viene de la carne, usted no puede inventar la paciencia. La paciencia es una ciencia que le da paz. Muy bien, vamos a comenzar entonces en Romanos. Romanos en el capítulo 5. Romanos en el capítulo 5, verso del 1 al 5. Vamos a empezar ahí. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes. Y, oiga, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, fíjese, vamos a detenernos ahí, después seguimos los demás versos. Aquí el apóstol en estos dos versos nos muestra cómo Dios nos lleva en un proceso. ¿Sí? La vida de los escogidos es un proceso y ha sido un proceso desde siempre. Regresemos el 1, por favor. ¿Podemos regresar el 1, Wichito? Regresemos el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es lo primero para el escogido, esa es la primera. ¿Sí? Lo primero es una justificación que nos lleva a tener paz para con Dios. Lo segundo, sigamos leyendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces fíjese pues, luego viene, después de la justificación, viene ¿qué? La gracia que nos da firmeza, ¿sí? Pero no se queda ahí, sigamos leyendo por favor. Entonces aquí estamos, ¿verdad? Sigamos el siguiente. No, regresa por favor. Ahí estamos. Entonces, y la tercera es que dice, y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Si aquí Pablo está poniendo que nos gloriamos en la esperanza, ¿qué es esperanza? ¿La esperanza es algo que ya se produjo o es algo que esperamos y que se va a producir? Muy bien, entonces, por eso es que la gracia era la esperanza de la promesa, pero no era la promesa, era la esperanza. Entonces, primero, justificación. Segundo, la gracia. Y tercero, la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que la gloria de Dios la íbamos a ver hasta de último, hasta que la esperanza viniera. Y en este tiempo se terminó la fe y la esperanza desaparecieron y solo quedará, dijo Pablo, el amor. Entonces, al desaparecer la fe y la esperanza, entonces estamos viendo ¿qué? La gloria de Dios. ¿Nota usted ahí el proceso de los escogidos de Dios? ¿Ve qué lindo? Entonces, fíjese, si el pacto de la carne fue con gloria, ¿cuánto más gloria tendrá el pacto del Espíritu? ¿Cuánto duró este proceso? 2000 años. Pablo lo esperaba. Pablo lo que ponía lo esperaba. Y sin embargo él no pudo ver eso. Sigamos leyendo. Entonces vamos a seguir el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿De qué estamos hablando hoy? Quiere decir que para llevar ese proceso, Pablo está diciendo que él tuvo tribulaciones. ¿Sí? Que lo llevó a paciencia. Sigamos leyendo el 4. Y la paciencia, pruebas. O sea que a medida que venía la tribulación y venía la paciencia, venía prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Sí? Sigamos leyendo. Y este es el final, que es la gloria de Dios en la que estamos hoy. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Entonces, estamos ahí. Eso es todo lo que produce la paciencia de esperar un tiempo de Dios. Diga, un tiempo de Dios. ¿Por qué estamos hablando esto hoy? Porque aún hoy hay que tener paciencia. Uno quiere, ya la herencia fue dada, ¿sí o no? Pero que se mire, que se vea, ¿verdad? Pero no es por vista. Hay que tener paciencia. Precioso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar entonces para ir viendo el proceso. Romanos capítulo 5, verso 9 y 11. Y aquí es donde se van de boca las personas que quieren por vista.
¿verdad? Pero si mire, ahí hay unos pocos, es lo primero que dicen, ¿verdad? Y están cambiándose de lugar porque no hay, no es que no haya, es porque así nos lleva Dios. Y en la tribulación que tenemos, paciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué las personas los que andan viendo es que uno tenga un lugarón, carros y de todo? Eso es lo que anda viendo. Y ahí cualquiera. Entonces ahí se mete el montón. ¿Sí? Ahí se mete el montón. Pero usted no sabe cómo están viviendo, ¿verdad? Se mete el montón, pero no es, aquí Dios no busca montones, Dios busca primicias. Que vivan por lo que creen. Lo que no se ve, pero lo creen. Ahora eso no quiere decir que tarde tanto tiempo, porque acuérdese una cosa, que el tiempo de Pablo para fueron 2000 años, pero el tiempo de José Luis, ¿cuántos años fueron? 40. Y no va a ser tanto, va a ser rapidito. Entonces, Romanos 5, verso 9. Muy bien. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. El 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. Entonces fíjese, Dios es espíritu, ¿sí? Y Él nunca trató con la carne. Por eso, para tratar con la carne, Él se puso carne. Pero en sí Dios nunca trató con la carne, porque Dios siempre trata con espíritus. O sea, de hecho, cuando Dios nos mira a nosotros, ¿cómo nos mira? Como un espíritu, justo, hecho perfecto. No nos mira como carne. Nosotros nos mirábamos así, ahora ya no nos vemos así tampoco. Nos miramos como Él nos mira. Entonces, fíjese, por lo mismo que Él nunca trató con carne, se tuvo que vestir de carne. ¿Para qué? Para adoptar nuestro cuerpo. Fíjese todo el proceso y reconciliarnos con Él. Entonces, todo el proceso que hubo era para reconciliarnos. ¿Quién nos reconcilió con Él? José Luis de Jesús, porque Él nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. El que nos reconcilió con Dios era Él. Pero la reconciliación tenía algo más, no era solo eso. No era solo reconciliarse. Entonces fíjese, Dios no reconoce la carne. Con quien se agrada es con los espíritus que Él creó antes de la fundación del mundo. Por eso tuvo que llevar un proceso. Si el hombre no hubiera tomado carne o cuerpo, entonces no hubiera habido ningún proceso. Tranquilitos estaríamos, ¿verdad? Pero como Él hizo la película, entonces todo esto lleva un proceso. Y el proceso termina hasta quitarnos la carne. ¿Por qué? Porque ya sin carne, ¿qué somos? Espíritus justos, hechos perfectos. Pero, escuche bien, papi dijo ahí, esto es en vida. Dios quiere salvar tu cuerpo, dice. No tu espíritu, porque tu espíritu, dice, es perfecto con una sola ofrenda. Entonces tú siempre has sido perfecto, pero por razón de la carne que se te puso, hay que salvarte. ¿Ya? Y entonces Dios te reconcilió. Esa fue parte de la forma como te salvó, pero no fue suficiente. Entonces, ¿hasta dónde llegó el proceso de Dios? El proceso de Dios llegó hasta quitarte la carne. Por eso José Luis tenía que partir. Tenía que morir. ¿Para qué? Para que tú murieras con Él. Porque así como los que estaban en aquel tiempo murieron con Jesús de Nazaret y resucitaron con Él,
Así también nosotros morimos con José Luis y fuimos transformados, ya no resucitados, porque la resurrección y la transformación no es lo mismo. Ahora fuimos transformados juntamente con Él. Entonces, fíjate, para que fuéramos uno con Él, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora es que tú eres uno con el Señor, porque Dios no trataba con carne. O sea, Dios nunca se sometió a la carne, ni le gustaba la carne. Más bien despreciaba tu carne. ¿Te acuerdas cuando una vez papi dijo que el culpable de lo que tú tenías era de él porque él te puso la carne? ¿Sí? Dios nunca le gustó la carne, pero era un proceso para llevarte a ti a la herencia, porque en ese proceso se iban a quedar muchos. En ese proceso se iban a quedar los que él no quería que estuvieran como primeras primicias. No es que estemos diciendo que no son hijos, que no son salvos, que se van a perder, no, pero no eran para ver esta gloria y para entender estos misterios de hoy. Fíjate, entonces, por eso él dijo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ninguna condenación, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Dios nunca, mira, Dios nunca te amó en carne, son mentiras. Dios nunca se agradó en carne, por eso el amor de Dios fue derramado ¿en dónde? En tu espíritu. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que te fue dado, no en la carne. Por eso la carne tuvo hasta él mismo vestido en carne, termina su vida en carne para darte vida a ti. Eso es, si tú no entiendes eso es lo más grande que hizo José Luis. El que no quiere ver esa parte es porque quiere quedarse con él en la enseñanza. Y lo más grande que él hizo por ti fue morir. Igual que Jesús de Nazaret, lo mismito, lo mismo, de la misma manera. Lo más grande de Jesús de Nazaret no fueron los milagros. Mira ahora, ni sirvieron ni le creyeron por los milagros. Lo más grande que hizo José Luis no fue enseñarnos el evangelio, claro que fue importantísimo. Lo más grande que hizo fue morir por nosotros, para darnos la herencia. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, fíjate, vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Solo el 18, por favor. Entonces, fíjese, ¿qué le pasó a Adán? Adán comenzó con una actitud que no era espiritual, porque él dice que se halló en él maldad, pero no aquí, porque él no tenía carne. Él fue echado a la tierra porque había fallado. Pero ¿dónde fue que falló? Cuando era espíritu, porque comenzó a maquinar y dice, y querer ser más que Dios. ¿Ya? Entonces Adán comenzó con una actitud que no era espiritual, sino era carnal. Y por eso cuando Dios lo mete en el cuerpo, era para que consumara lo que había pensado en el espíritu, en su mente. Entonces fíjese, ahí fue donde él perdió la perfecta relación que tenía con Dios. Dejó de hablar lo espiritual para hablar lo carnal. ¿Es cierto eso o no? Miremoslo. Dice que, le dice, Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo y me escondí. El miedo no viene del espíritu. El miedo viene ¿de qué? De la carne. Entonces, él cambió la actitud, porque la actitud es espíritu. Por eso es que nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y lo que estamos oyendo y lo que somos. ¿Ya? Entonces, tuve miedo, me escondí. O sea, ¿cómo se va a esconder de Dios? No era su Dios, su creador, su papá, era todo lo que él tenía.
pero entonces comenzó a vivir en carne. Después consuma el acto, que lo ponen como una manzana, y entonces al hacer eso, entonces toda la humanidad entra en condenación. Entonces toda la humanidad, ahí es cuando entra la... ¿Cómo fue la condenación? Bueno, cuando se introduce el veneno de la carne de Adán a la carne de la humanidad. ¿Y cuál es el veneno? La carne. Por eso es que la carne no sirve para nada aprovecha, no puede agradar a Dios, ni tampoco puede, ni quiere. ¿Ya? Entonces, ve ahora cómo entró la condenación a toda la humanidad, y ahí entonces nosotros entramos también con carne, y en ese momento no fue el pecado de nosotros, sino en ese momento el pecado de Adán nos condenó a nosotros. ¿Por qué? Porque nos separó de Dios. Quiere decir que lo que nos separó de Dios fue la carne. Por lo tanto, ¿cómo Dios va a amar la carne? Dios tenía un proceso para quitarla. ¿Estamos ahí? Esto está lindo. Yo no sé usted, pero yo me gozo con esto. Muy bien, verso 21 entonces. Verso 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. Fíjese, pero la gracia reine por la justicia. Aquí tiene que separar. O sea que la gracia reinó. ¿Por qué? Por la justicia, para manifestar la justicia, la reconciliación, que ya no estábamos apartados de Dios. Pero después dice para, diga para. Ese para es para futuro, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mediante. ¿Quién era el mediador entre Dios y los hombres? Entonces, ese mediante, ¿quién era? José Luis de Jesús. ¿Y cuándo? Cuando nos explicó y cuando parte. Él terminó de mediar y nos hizo perfectos a nosotros y nos introdujo a la gloria que ahora tenemos. Entonces, fíjese, apareció Dios mismo en un vaso llamado José Luis, que nos da la gracia, que era el recordarle a los hijos que eran seres espirituales y que la naturaleza adánica les había hecho perder la posición. Entonces la vida eterna es el cumplimiento de lo que José Luis de Jesús llamó con su confesión. ¿Lo leemos otra vez ese pedacito? Mire pues, la vida eterna es el cumplimiento de lo que José Luis llamó con su confesión. Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Entonces, el cumplimiento de eso que él habló está en nosotros ahora. Por eso no podemos repetir como loros lo que él habló, porque lo que él habló, lo habló para que tuviéramos hoy la herencia. En aquel tiempo sí, teníamos que hablar como él, llamando las cosas que no son como que fuesen. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque para eso habló él, para dárnoslas a nosotros gratis, como herencia. Eso es una belleza. Entonces el poder que él tenía en su boca por la palabra nos llevó a nosotros a tomar posesión de nuestra herencia, para que al quitarse la carne, el Dios de paz está con nosotros, ya no la paz de Dios. ¿Se recuerda? Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. No, ahora ya no tenemos paz para con Dios, tenemos al Dios de paz. Antes, hasta José Luis, había una relación que se restableció y era una relación de paz para con él. El saber que él estaba agradado con nuestro espíritu. Pero ahora es él en nosotros, el Dios de paz. Eso es precioso, bendecido. O sea que ahora, si el Dios de paz está en nosotros, ¿qué significa el Dios de paz? Si paciencia es la ciencia que te da paz, esa ciencia que te da paz es Dios mismo. ¿En dónde? En tu mente, a través del conocimiento.
Mire, bendecido, todavía hay quienes creen que uno se puede inventar eso. ¿Usted cree que uno se puede? Qué topado, diría papi, ¿va? A la gran. Entonces, el conocimiento es el espíritu de Dios en el creyente, en la mente del creyente, y así disfrutaremos de lo que nos pertenece. Entonces, por eso es que la convicción de lo que no se ve, usted no lo ve. Usted confiesa que está transformado, pero no lo ve, pero está. Así como cuando decía papi, usted dice que soy rico y no tiene nada entre la bolsa, pero es rico, porque él se hizo pobre para con su pobreza enriquecerlo a usted. Igual, él dijo que lo transformó, y si no, él quedó como mentiroso y no es cierto todo lo que hemos hablado. Pero es cierto. Entonces tiene que estar transformado. Hebreos 10, 35 al 36. Qué lindo esto, bendecido. Entonces dice, porque es para los no débiles en la fe, porque ahora usted tiene una medida, igual que todos los que estamos aquí, pero a veces alguien nos habla y nos quiere como meter un engañito por ahí, ¿verdad? Dice, no perdáis pues vuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sigamos leyendo. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo les quiero hacer una pregunta aquí. ¿Usted ha hecho la voluntad de Dios? ¿Qué dice usted? Sí, porque la promesa ya fue dada. Esto es antes. Esta es la paciencia de cuando hicimos la voluntad de Dios y creímos en José Luis, y aún cuando partió y estamos aquí. Usted fue hecho la voluntad de Dios y obtuvo ¿qué? Entonces, la prueba de que esto se cumplió, que usted tuvo la paciencia suficiente, es que ya tiene la promesa. La herencia le fue dada. Entonces, si tiene la promesa, tiene vida eterna. Hebreos 11, 13 y 16, y con esto terminamos. Con este terminamos. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Quiere decir que todos los que murieron sin haber recibido ¿qué? La promesa, exacto. Y entonces va a ver cuál es la promesa. Entonces usted va a ver quiénes la recibieron. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿En dónde? Tal el terrenal, también que los terrenales. Entonces fíjese, cuando Abraham salió a buscar una tierra, aunque esperaban una celestial, ellos esperaban una tierra que se viera, y eso les dieron a Israel, la Jerusalén actual. Muy bien, sigamos leyendo y ya lo va a ver. 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan patria. Sigamos leyendo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Sigamos leyendo. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea que Dios les tenía una ciudad, pero la vieron. Fíjese que el poder que tenía por el evangelio José Luis de Jesús, que fue el único que la vio en su mente. O sea que la ciudad, aparte de nosotros, nadie la ha visto.
aparte de nosotros, nadie la ha visto. Entonces, anhelaban una ciudad de carne. ¿Por qué? Porque tenían carne. Aunque eran espíritus, tenían carne. Entonces, ¿qué era lo que ellos buscaban? Cuando vieron la tierra, Israel, donde emanaba leche y miel, era una tierra buena, ¿sí? Pero no era el propósito de Dios. Por eso Israel, un pueblo insignificante, que Dios lo levantó para ver la tierra física. Pero cuando Dios habla de la tierra física, dice la Jerusalén terrenal. Pero la Jerusalén venida de arriba, dice, del cielo, que no es terrenal, la espiritual. Muy bien, entonces, y eso es lo que vamos a ver en este verso. Porque anhelaban una ciudad celestial, pero por la carne no la podían ver. Por eso le dio a Israel. Ahora, pero al quitarnos la carne, José Luis, podemos ver la Jerusalén celestial, la Jerusalén del Dios vivo, la que tiene la compañía de muchos millares de ángeles. Por eso, fíjese, por eso, hoy usted está un poco, se recuerda que en Hebreos dice un poco inferior que los ángeles lo hiciste. Ahora nosotros no estamos un poco inferior que los ángeles, por lo tanto ellos no están para nuestro servicio. Ahora estamos juntamente con ellos. Usted es un Dios y ellos que son dioses. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de las primicias, de los primogénitos que están escritos en los cielos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ¿cuántos conocen la ciudad celestial hoy? Ahora, si usted quiere ver otra física, perdió el tiempo, se le fue el tren. Pero si usted quiere ver la ciudad celestial, usted ya está en ella. ¿Y cómo hago? Nada. Usted está ahí. Sencillamente disfrute lo que ahí hay. Y si en la otra manaba leche y miel, ¿qué no habrá en esta ciudad espiritual? Pero como es espiritual, no necesariamente es físico, aunque eso está ahí, porque dice que todas las riquezas del impío son nuestras, y mientras estemos aquí con este cuerpo son nuestras, pero no es eso. La ciudad espiritual, usted sabe lo que esta enseñanza de hoy, ¿cuánto nos pagarían por entender esa enseñanza de hoy? Y usted y yo la entendimos hoy. Yo los veo y los veo que están entendiéndolo todo, si se van con un gozo tremendo. Y a medida que Dios nos siga dando este pacto, vamos a ir en una gloria, ya no hay forma de pararse a ver. Si usted quiere verse en carne, ya es su problema, porque no hay carne, no hay carne, no hay. Usted tiene un espíritu en un cuerpo físico que Él compró para tenerlo aquí y ser amigo suyo en el espíritu o un espíritu con Él. Entonces, eso quiere decir que usted es la autoridad de esta tierra. ¿Sí? Y mire, si no lo cree, porque hay personas que podrán decir, ay, entonces ¿Dios qué? ¿Dios qué? Dios es uno con usted. Ya Dios en el que está es en usted. Es lo que el pueblo que nunca se había visto sobre la faz de la tierra. Un pueblo que es uno con Dios para que tú y yo sean uno como yo y ellos somos uno. Entonces la perfecta unidad del Espíritu hoy. Usted es Dios y no trate de estarlo llamando. Nosotros por el respeto,
por razón de este cuerpo, decimos, Dios, como papi decía, aunque Él era Dios, Él decía, mi Padre, ¿verdad? Vamos a hablar lo que Dios nos dice hoy, pero en sí, bendecido, usted es Dios en la tierra. Y si no lo quiere ser, es todo lo que Él le dio. Lo que Él le dio es eso. La autoridad ahora en su vida, usted la tiene. Usted habla y todo. Si en aquel tiempo se vieron cosas espectaculares, en este tiempo bendecido, con el diosado ejercitado, a ver, que por la fe, la paciencia, diga paciencia. Entonces el Dios de paz está en mí, diga, Dios de paz está en mí. Y usted ya no está buscando la paz de Dios, usted, el Dios de paz está en usted. Entonces, ¿usted a dónde va lleva paz? Dios es precioso, preciosa amada. Vamos a recibir a nuestro Padre hoy con gozo, que hoy trae ese mismo tema, el poder de los dioses, solo que tiene que buscarle el ángulo para este tiempo. Abba, Padre. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. El tema de hoy es el poder de los dioses. Y vamos a seguir en esa línea. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Oye, yo leí eso antes y como yo hablo, imagínate, este ministerio es hablando y hablando y hablando. Aquí donde más se habla es aquí. Porque nosotros no gritamos, ni damos vueltas, ni estamos como los aleluyas esos de antes. Entonces, imagínate. Y entonces ese verso yo lo leía y de momento me llamaba la atención. Si este ministerio es un ministerio de palabras, y ahora Pablo me dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y yo guardé ese verso por muchos años. Oye, ¿cómo descifrar este verso? Hasta que me di cuenta y la mente de Cristo en mí me dijo, José Luis, lo que sucede es que el reino y las palabras que tú dices no son palabras. ¿Cómo dice el verso? Mira lo que dice. No consiste en palabras. ¿Sí? Hay gente que habla mucho, pero no habla de poder. Y el evangelio es que. Entonces, como nosotros enseñamos el evangelio, no son palabras. Porque el evangelio no son palabras. Porque la palabra, la letra mata. Pero el evangelio da vida. Por lo tanto, ahí vine a entender ese verso después de tantos años. Lo entendí en esta semana mirando ese verso. Entonces quiere decir que nosotros somos gente que tenemos un poder muy grande. Lo único que ese poder tiene que ir regulándose por causa de que ese poder está en un cuerpo de barro, en un cuerpo que todavía está en estado de corrupción. ¿Y qué sucede? Que esa corrupción anula, no te deja ver en sí todo lo que tú posees como evangelio. Te está estorbando. Y por eso la transformación hay que esperar un poquito más. Porque el poder, no estamos hablando aquí de cualquier poder, estamos hablando del poder de Dios, el poder del reino. Ahora, ¿por qué no está trabajando más? Por tu humana condición. Y tú sabes cuál es el problema. Y es un gran problema. Que si tú no avanzas
y desarrolla y le pones tu interés al poder de Dios, entonces el cuerpo corrupto se aprovecha y te afecta más si tú no lo afectas a él con tu poder. Cuando tú ves un hermano aquí en Creciendo en Gracia que lo ves en continua debilidad, es que no está perfeccionando el poder de Dios en su vida. Está en un estado de irresponsabilidad, haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. Uno corre peligro. Uno ve que donde a ti te han colocado es un reino maravilloso, pero es peligrosísimo. Porque tú estás tratando con el poder de Dios, imagínate. Es como si tú te dieran trabajo en una planta eléctrica esa que le suple energía a toda la Florida. ¿Cómo tú caminas ahí? Pones la mano en el cable que no es, ya tú sabes. Entonces Dios dice, vosotros sois dioses. Vamos a verlo, Salmo 82, verso 6, porque aunque lo hayamos leído, hay que seguir leyendo. Yo dije, vosotros sois dioses. Imagínate, dioses sin poder. No me lo quita el verso todavía, pero imagínate dioses sin poder. Con razón tú le dices a la gente por ahí, diga soy Dios. No se atreve. ¿Cómo decir soy Dios? Sí, si yo ando en bancarrota. Y es falta de fe. Porque tú no estás suponiendo, no, yo soy un Dios. Y yo tengo el poder de Dios. Y en fe digo que se va a perfeccionar más el poder de Dios en mi vida. Por eso te dije que no puedes coger miedo. Y no puedes traer muchos días a la vez. ¿Y qué va a pasar en 2 días, en 3 días, en 4 días? Porque estás trayendo carga que no estás supuesto a desarrollar. Tienes que vivir día a día. Los pensamientos corruptos, los pensamientos de tu mente carnal te los quiere adelantar. No, tú no vas a poder con esto. Esto te va a salir mal. Es mejor que arregles todo esto desde ahora y salte del medio porque a mí... Y entonces ahí te rinde y adelantando un futuro que no ha llegado. ¿Tú sabes lo que yo te estoy hablando? Yo sé que tú sabes si yo paso por lo mismo. Hay miedos. Todo. En todo la carne, mira, se te va a meter en tu relación matrimonial. Y te va a adelantar cosas y te va a decir cosas. Porque lo que quiere es molestarte. Se te va a meter en tus negocios, se te va a meter en tus estudios, en el trabajo. Porque es que el reino de la carne funciona así. Tú vives en un estado de corrupción. Este mundo está en corrupción. Por eso es que hay que vestirlo de inmortalidad. ¿Y cómo lo vamos a vestir? Con el poder de Dios. Y parte de esa transformación viene en este tema que estamos teniendo hoy. El Salmo 82 dice, yo dije, vosotros sois dioses. Oye, qué vergüenza, ¿eh? Que Dios diga, ustedes son dioses y dejarnos a la deriva con una letra que mata. Por eso el crimen de los apóstoles es imperdonable, lo que hizo Pedro y lo que ha hecho la religión. Porque tú sabes lo que es eso, que Dios nos llame dioses y nos tiren un viejo pacto, un evangelio de circuncisión a tratar con nuestras mentes. Tu mente que está en un estado de corrupción y entonces tirarle más corrupción. Es como tú tenés el calor y pidas, écheme en agua que tengo calor y te tiren gasolina y después un fósforo también. Estas palabras es para alentarte, no es para faltarte respeto ni para lastimarte, es para que agarres el pacto. Para que a ti te están persiguiendo. Mira, después que tú aprendas esto y lo perfecciones en ti, nada te va a molestar.
Nada. Nada. Vas a poder contra cualquier circunstancia que venga contra tu vida. Y no hay que cogerte pena tampoco, porque usted es muy poderoso. Ahora mira algo más del verso. Dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahora, esa invitación, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Imagínate, levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Y con qué le iba a juzgar? Con el poder del Evangelio. Por eso es que nosotros estamos juzgando la tierra. Y la estamos juzgando bien, porque estamos haciendo división, juzgando, explicando con el Evangelio de la incircuncisión, con el Evangelio de Pablo. Con razón Pablo, que nadie le dio atención, dijo, pero Dios es justo y Él me dará justa retribución algún día. Y se la estamos dando porque Él fue quien dejó ese Evangelio y hoy lo honramos como el perito arquitecto que nos dejó ese poder de escrito. Así que Dios se levantó. Se levantó Dios. Y está juzgando la tierra. Y la está juzgando con el Evangelio de su poder, que es la gracia de Dios. La maravillosa gracia, la doctrina de la gracia, la doctrina que te hace feliz. Una vez tú eres engendrado, una vez tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello no son palabras, el sello es de poder. Tú estás sellado. Por eso es que tú piensas como tú piensas. Por eso es que tú te congregas. Por eso es que tú luchas para que esta palabra siga corriendo. Porque haciéndolo estás haciendo feliz a otro. Así que vamos a terminar con poder. Con poder. Entendiendo lo que es el poder de Dios. Y vamos a terminarlo yéndonos en contra de lo que te está lastimando a ti. ¿Qué es lo que hay en tu personalidad que te está lastimando, que no te deja reinar? Sea enfermedad, sea actitudes. Tienes que buscar la forma por el bien tuyo de reinar sobre esas circunstancias. Porque puedes. Porque todo lo tienes. Estás completo. No te falta nada. Imagínate y ponernos ahora y que vamos a orar. ¿Tú quieres orar? Yo no me atrevo a orar. Están preguntando por ahí, ¿usted ora? Me oraré a mí mismo en este caso. Pero y en la congregación oran. Es que eso es un rudimento. Eso es un rudimento de la fe en Dios. Como dice Hebreos 6:1. Dejando los rudimentos de la doctrina de la fe en Dios. Porque ya no es fe en Dios. Es que tú eres Dios. Tú eres un Dios poderoso. La gente se equivoca conmigo y van a decir, no, que lo están idolatrando, no, que cómo puede ser. Es lo que te estoy dando, bendecido. José Luis anda detrás también de eso para poder salvarse. Yo ando reguindado ahí también. Aguanta, espérate que se me va la lancha, se me ve el tren. Esto es para todos. Lo único que yo entiendo lo que yo enseño. Y sé el poder de lo que yo enseño. Y sé los milagros que causa y el estilo de vida. Mira ese niño de la superraza. ¿Dónde tú vives? En los lugares celestiales. Háblame en español. Dice, ¿cómo se llama tu papá? José Luis de Jesús Miranda. Pero no, y no es este señor. Bueno, no, es que le estoy hablando en el espíritu.
Yo en este momento hago un ruego, como dijo Pablo. Yo os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro racional culto, y no se sometan a las tradiciones que existen y reinen. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que significa. En el sistema, presentar el cuerpo en sacrificio vivo es ayunar, dejando de comer al perro. Y se pone peor. O pasándolo al frente y haciendo oraciones por él. Pero en el ministerio Creciendo en Gracia, en el reino de los cielos, que nosotros somos quienes tenemos la llave de ese reino. Aquí presentamos el cuerpo en sacrificio vivo, ¿cómo? Aceptando su estado de debilidad y no aceptando, pero reconociendo que el problema es esta carne. Y entonces también aceptando el poder que tenemos para tratar con él. Y para eso tienes que coger coraje. Tienes que confesar la palabra. Como el niño le dijo a los, ¿qué tú haces aquí, papi? Tú no eres mi amor, sal de aquí. Ahí confronta. Esos hermanos que vienen a quejarse de ti, mira, está bueno ya. Confronta. Y cógeme pena. Y no, y es que aquel no me entendió. No, que el apóstol no, yo no le caigo bien. O no, es que yo esto. Bueno, no es tiempo de eso, bendecido. No hay tiempo para la queja. Lo que hay es tiempo para confesar la palabra de poder. A confesar el poder de Dios. Vamos a estar en pie. Hay bendecidos por ahí que conocen la palabra, pero no la están confesando, no la están poniendo en práctica. Y entonces es una vergüenza para el reino, porque entonces dice, mira, eso no trabaja. No, esto trabaja. Pero no puedes seguir justificando tus cosas, no puedes justificarla y seguir ahí. No, sigue adelante, pase lo que pase. Tú tienes que seguir, siempre hay un camino para ti. El Espíritu siempre hace provisión para ti. Tú eres Dios, tú eres un Dios poderoso. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Te despojaste, José Luis, de toda carne, y yo fui despojado de eso también. Revestido estoy ahora con su poder. A la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. Aprendí, fui enseñado
y en mi vida entera está sobreedificando.